finalizar con la última disertación, ya tenemos conectado al magíster Adrián Gonet. Él es ingeniero electricista, egresado de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, magíster en ingeniería en la Universidad Nacional del Sur e integrante del grupo de estudios sobre la energía de la Facultad Regional Bahía Blanca. Responsable de la instalación y puesta en marcha de un sistema de celda de combustible de membrana polimérica y el abastecimiento de hidrógeno gaseoso. Docente en las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la Facultad Regional Bahía Blanca, profesor titular en la asignatura Tecnológicas y Ensayos de los Materiales Eléctricos, autor de artículos sobre utilización de celdas de combustible y sistemas CHP en las revistas International Journal and Hydrogen Energy, disculpen mi inglés, y Tecnología y Ciencia e Ingenio Tecnológico. Así que él va a disertar sobre generación de energía térmica y eléctrica a partir de celdas de combustible. Le damos la bienvenida y ya tiene la habilitación también por si desea compartir material. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Les pregunto si se escucha bien. Bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, voy a publicar ya para quedarnos tranquilos de que puedo compartir bien la presentación y comienzo a saludar a todos. Bueno, ahí sería la presentación, espero que se esté viendo. Sí, lo vemos perfecto en pantalla completa. Bueno, bárbaro. Bueno, agradezco, por supuesto, la invitación para poder participar de las jornadas estas interesantes. Recién estaba escuchando la disertación anterior y hay algunos puntos quizás comunes o no de esto y bueno, la oportunidad de poder charlar en estas jornadas, que será un placer. Contarles fundamentalmente en qué trabajamos en Bahía Blanca, en la Facultad Regional Bahía Blanca, sobre este tema. Y bueno, comienzo. Si les parece bien, comienzo con la exposición. Se me ocurría recién, mientras estaba preparándome, que por ahí una buena introducción sería charlar sobre el título primero, es decir, hacer alguna reflexión sobre el título, porque por ahí puede sorprender un poco el título, pero espero que no. Generalmente cuando se pone generación de energía térmica y eléctrica, estamos quizás más acostumbrados a pensar en dos sistemas distintos, es decir, una máquina o un dispositivo que nos va a proveer energía térmica y otro dispositivo que nos va a proporcionar energía eléctrica. Aparte de que pensarlo así es lo habitual. Si pensamos un poco los ejemplos cotidianos, esas energías o nos abastecemos de esa energía en forma separada. Pero bueno, obviamente que el concepto de generar esas energías con un único equipo no es nuevo, ¿no? Es algo que existe y hay tecnologías muy desarrolladas para eso, o sea que eso no sería ninguna novedad. Pero sí quizás sería novedad en el sector donde apliquemos esa tecnología, ¿no? Eso se conoce como cogeneración, obviamente es un concepto, insisto, conocido. Un poco va por ahí lo que yo quiero comentar, que es nuestro trabajo, y la otra parte del título que habla de celdas de combustible está relacionada, obviamente, porque es lo que nosotros pensamos como generador, como único dispositivo para producir las dos, tanto energía térmica como eléctrica. ¿Por qué celdas de combustible? Bueno, primero es porque hay una serie de ventajas que consideramos con respecto a otra tecnología en una época de transición energética, así como la vemos nosotros. Y segundo, porque bueno, está, como bien hablaban un poco en la introducción o en la presentación, en nuestra facultad hace varios años se adquirió una celda de combustible, que después vamos a hablar un poco, por supuesto, y eso fue como un disparador también para utilizar la celda de combustible como aplicación en varias tecnologías. Así que bueno, esta es un poco la introducción para manejarnos
en tener un panorama de lo que vamos a charlar. Obviamente esto voy a ir rápido porque es algo que conocemos todos. Cuando hoy hablamos de los problemas energéticos, surgen casi siempre estas cuestiones, ¿no? Los cortes de energía con sus problemas económicos, las incomodidades de confort, el calentamiento global cuando tenemos una matriz energética muy basada en combustibles fósiles. Quizás también tengamos que tener en cuenta el desabastecimiento, que no simplemente es desabastecimiento, sino la falta de energía primaria, regional o local, y por supuesto desastres naturales relacionados con esos temas, entre otros, ¿no? Entonces es un poco el motivo, o los problemas motivadores, digamos así, para implementar algunas soluciones, como por ejemplo están escritas debajo, de pensar en, bueno, yo estoy señalando con una manito, pero no sé si se ve, pero de pensar en algunas características tecnológicas como para solucionar esos temas. Entonces por ahí surgen unas cuantas posibilidades que ustedes seguramente conocen y que deben haber escuchado, en qué se trabaja para mejorar estas cuestiones. Y un tema es, obviamente, el primer título que aparece acá, que es producir energéticamente cerca del usuario final, cambiar un poco esa forma de abastecer energéticamente a un edificio, en lo posible hacerlo con fuentes de energías renovables, implementar tecnologías inteligentes para hacer un control tanto de la demanda como de la fuente energética. Aparece un título ahí que se denomina microcogeneración, que es lo que más está relacionado con lo que vamos a hablar ahora. Micro significa en este caso que vamos a hablar de dispositivos de baja capacidad, es decir, para aplicaciones pequeñas. Y por último aparece la palabra hidrógeno, que a eso me refería cuando decía que nosotros consideramos a estos sistemas como una transición hacia la posibilidad de que el hidrógeno sea un combustible alternativo para los combustibles fósiles. Así que digamos que podrían ser posibles soluciones, el mundo trabaja con esto, por supuesto, y un poco la charla está orientada a algunas de estas posibles soluciones. Por supuesto, como todo sistema va a tener ventajas y desventajas. El panorama actual referenciado con eso es cómo nosotros, está un poco exagerado el texto, pero es quizás justamente para tomar un poco de conciencia y ver qué diferencia puede haber con lo que estamos planteando. Ahí se está hablando de que obviamente el sistema actual, de la forma que tenemos en la actualidad de pensar una forma de abastecernos energéticamente, es a través de una central actualmente, en su gran mayoría, por supuesto, de la matriz energética, y también mayoritariamente se hace a través de centrales térmicas, ¿no? Y entonces, obviamente, todos sabemos que esa forma de generar electricidad, hay un gran porcentaje que se pierde en calor, que no se aprovecha, y paralelamente o simultáneamente, si el usuario final tiene necesidad de calefaccionar o de calentar agua, lo que va a tener que hacer, o lo que hace hoy en día, o lo que hacemos hoy en día, es probablemente combustionar más gas natural, en este caso, para producir calefacción, ¿no? Eso es un escenario bastante mayoritario en la actualidad. ¿Qué pasaría si nos imaginamos otro escenario, ¿no? Si por allí pensamos, como muestra esta figura, en un sistema donde tendríamos por un lado el sistema actual, que es el de la izquierda, es decir, algo tradicional, donde en una vivienda o en un edificio se reciben por separados, ¿no? Conectarse a la red de gas natural para calefaccionarse o para alimentar una caldera, conectarse a la red pública para tener electricidad, y si lo comparamos con un sistema como el de la derecha, donde aparece un único equipo que es capaz de generar energía eléctrica y utilizar el calor de esa generación para
para producir o para entregar energía térmica a la vivienda. En este caso, obviamente se está hablando de una microcogeneración porque se está hablando de un sistema residencial o alimentar a un edificio o a un comercio. Eso sabemos que obviamente es un cambio en la forma de pensarlo, y la figura que está debajo es algo, tiene números redondos, digamos, o tiene números que son evaluables y que pueden cambiar, por supuesto, porque depende mucho de las eficiencias de los equipos, pero está indicado con color rojo la energía que se podría obtener, por un lado, en un sistema actual, por separado, una alimentación tradicional a un edificio convencional. En naranja está indicado valores de energía térmica, tanto de un lado como del otro, y en azul está indicado el combustible que se gastaría, imaginándonos que, por ejemplo, por un lado tenemos una central térmica alimentada con gas natural y una caldera alimentada con gas natural, y que para producir 260 unidades energéticas, ¿sí?, tienen mayor cantidad de pérdidas, que es lo gris, y consumen 465 unidades de combustible. Y lo comparamos con un sistema de generación en el mismo sitio, donde se consume, una microgeneración, un equipo de microcogeneración, que produce electricidad, y en esa producción de electricidad se utiliza el calor que produce el equipo para generar esa electricidad, y para obtener y para entregar al edificio las mismas unidades energéticas de calor y electricidad, necesita mucho menos cantidad de combustible o de energía primaria. En este caso, 325. Si uno haría la cuenta esta, obviamente esos valores andan entre una eficiencia del 55% en separado a una eficiencia de más del 80% en un sistema combinado. Eso se traduce directamente en un ahorro de energía primaria, pensando en que la energía primaria es el gas natural. Ahora bien, esto obviamente está demostrado, esto no hace falta, y es un poco lógico porque estamos aprovechando el calor de una producción. De hecho, decía que esto se puede criticar, entre comillas, si se ponen equipos más eficientes, si se considera otro tipo de central, obviamente va a cambiar, pero siempre va a haber un ahorro de energía primaria si se utiliza un sistema de cogeneración. ¿Cuál es el planteo, no? Por empezar, aparece una denominación ahí CHP, que es lo que se conoce generalmente por las siglas en inglés, de un equipo que es capaz de generar con un solo equipo, generar electricidad y también producir calor, que en este caso sería residual de ese proceso, para ser utilizado, para ser aprovechado. En este caso, hay dibujado un esquema muy elemental de una vivienda, donde tiene instalado un sistema de CHP, es decir, un equipo que solo, con una unidad sola, es capaz de producir electricidad y calor por cogeneración. Ese equipo CHP, que es el que está basado en una celda de combustible que está aquí debajo, le ingresa gas natural, es decir, funciona con gas natural, y obviamente ese funcionamiento produce electricidad que se transporta a la red eléctrica de la vivienda, y también produce calor que ayuda a calentar el tanque de agua caliente de la vivienda. Por otro lado, si observamos la figura, vemos que existe lo que se conoce como una caldera de respaldo o de resguardo, que se implementa en estos sistemas para soportar la demanda pico de calor que puede haber en ciertas épocas del año o en ciertos horarios del año en una vivienda, de la misma manera que se conecta a la red pública de electricidad, es decir, en paralelo, sincronizado en una instalación on-grid, se conecta también la celda de combustible o su salida con la red pública para también soportar en el caso de necesitar una capacidad mayor de potencia. Eso obviamente tiene que ver con un diseño de no sobredimensionar este equipo, ¿sí? Es un diseño que permite optimizar la capacidad que va a tener este equipo,
y se piensa justamente en un sistema donde hay red eléctrica. Por supuesto que esto también se podría trasladar a un lugar donde no hay red eléctrica, en ese caso habría que hacer otro tipo de diseño, ¿no?, para los equipos, siempre, por supuesto, pensando en que hay gas natural, ¿no?, que sería de esta transición que vamos a hablar ahora. Ahora bien, acá hay un zoom hecho de este equipo, de esto que está mencionado acá como celda de combustible, que en realidad más que una celda de combustible es un CHP, es decir, es un sistema combinado, que tiene, si bien tiene una batería de celda de combustible, que ahora vamos a tratar, si alguien no ha escuchado el principio básico de funcionamiento de una celda de combustible, vamos a tratar de mencionarlo en pocas palabras, pero tiene a la entrada un procesador de combustible, porque la batería de celdas funciona con hidrógeno, es decir, necesita hidrógeno, y obviamente al alimentarlo de gas natural, este equipo, necesitamos procesar ese hidrógeno, ese gas natural, para obtener hidrógeno como abastecimiento a la celda. La celda de combustible va a producir electricidad y calor, el calor va a haber que recuperarlo e introducirlo al circuito de calor de la casa, de la vivienda, y la energía o la potencia eléctrica va a haber que acondicionarla, porque la celda entrega corriente continua, va a haber que acondicionarla para ponerla y sincronizarla con la red eléctrica de la casa. Digamos que este es un esquema que permitiría comprender a grandes rasgos, algo que obviamente ya se hace, después vamos a mencionar un poco eso, un equipo CHP basado en celdas de combustibles para una aplicación residencial, que también se puede trasladar, por supuesto, a una aplicación industrial, ¿no? Bien. ¿Por qué hacer un CHP con celda de combustible? Si bien lo dijimos al principio, hay una serie de ventajas que podemos mencionar de producir el generador eléctrico, que va a ser el corazón, digamos, del CHP, cuya reacción para producir electricidad va a ser exotérmica, y ese calor lo vamos a poder tomar y aprovechar como calor útil en una aplicación, por ejemplo, como esta que veíamos residencial, porque tiene una serie de ventajas si uno lo compara con otro tipo de generación. Primero, podríamos mencionar en 2 o 3 minutos cómo funciona una celda, así rápidamente. La celda de combustible funciona abasteciéndola de hidrógeno. Hay distintas celdas de combustible, las que más se usan en aplicaciones de CHP de este tipo, microcogeneración, son las poliméricas tipo PEM, como dice aquí arriba esta celda, o las de óxido sólido. En este caso, la celda tipo PEM toma su denominación porque tiene una membrana polimérica, que es la que hace la conducción de iones, y se produce, como en toda batería, una reacción redox de oxidación y de reducción, donde el hidrógeno se oxida en el ánodo, y en el cátodo los iones de hidrógeno, junto con los electrones que circulan por el circuito exterior, se unen con el oxígeno del aire y producen agua pura y calor. Ese es el principio básico de funcionamiento de una celda de combustible tipo PEM. Lo que decíamos recién, que un CHP que se alimenta de gas natural tiene que tener una etapa previa a la celda de combustible para que reforme el gas natural para poder inyectar gas natural a la celda de combustible. Y ahora podemos ver un poco, entendiendo así a grandes rasgos cómo funciona una celda de combustible, podemos entender algunas de las ventajas que tiene utilizar una celda de combustible para construir un CHP. Primero, tiene una alta eficiencia. La eficiencia de las celdas de combustible no están limitadas como en una máquina térmica, como pasa en una máquina térmica, es decir, no hay un límite tan establecido por las temperaturas, y en la actualidad se logran rendimientos del 60% en la producción de electricidad, y se suele llegar a hablar hasta de un 90% si se suma la eficiencia del calor aprovechado.
¿sí? Con lo cual estamos en presencia de un generador con muy alta eficiencia si se tienen en cuenta las dos producciones energéticas. Por otro lado, la operación de una celda de combustible es silenciosa porque no tiene partes móviles, principalmente cuando se lo compara con un generador eléctrico de máquina térmica. Utiliza hidrógeno combustible, como combustible, y eso es lo que decíamos que se puede considerar una tecnología de transición para el momento, es decir, que se avance en una tecnología que en su momento, cuando se pueda, por lo menos aquellos que creemos que el hidrógeno es una alternativa como combustible, tener una tecnología desarrollada para directamente que funcione con hidrógeno. Tiene muy rendimiento a media carga, eso lo diferencia de otro tipo de generadores. Convierte energía química directamente en eléctrica, es decir, si uno lo compara con una máquina de combustión, un generador o un grupo electrógeno que necesita convertir la energía química del combustible primero en mecánica, esto le confiere también una ventaja. Por otro lado, no produce CO2, obviamente, porque se está combustionando hidrógeno, no produce monóxido de carbono y no produce óxidos de nitrógeno. De hecho, la salida es agua pura, caliente y calor. Una cosa que por ahí no aclaré es que las celdas de combustibles tipo PEN suelen ser denominadas de baja temperatura, es decir, no hay un proceso, no se produce la reacción, o no es necesario que la reacción se produzca a muy alta temperatura, sino por el contrario, la temperatura es menor a 100 grados en el trabajo de la celda. Y por último, como última ventaja mencionada aquí, es que el sistema de celda de combustible, como vamos a ver en un rato en una diapositiva, es totalmente integrable y configurable en microredes, es decir, con otras tecnologías como paneles solares o energías esporádicas, ¿no? Es decir, o energía eólica y demás. Así que eso es una serie de ventajas por las cuales en un equipo CHP se puede plantear la posibilidad de usar una celda de combustible. Esta foto, voy a ir rápido, es una foto sacada de un folleto de un fabricante de sistemas CHP. En esta foto tenemos en uno una caldera auxiliar, es decir, una caldera que ayuda a reforzar el calor producido por la celda, que está en 3. En 2 está el control y el acondicionamiento de potencia, con un display en el frente. Y aquí está, en 4 está el tanque de abastecimiento de agua, ¿sí? En este caso es una celda comercial, es decir, es un modelo de celda fabricada en Europa que tiene como características que produce 0,75 kW eléctrico, es decir, 750 watts de potencia, y 1,1 kW térmicos, ¿sí? Esa es la capacidad en kilowatt en potencia. Obviamente, esas potencias dan a entender que hace falta para abastecer, por ejemplo, un usuario residencial, estar apoyados con la red eléctrica y estar apoyados con una con una caldera de resguardo. Este es un trabajo, por ahí no voy a detenerme mucho en los números, pero sí voy a sacar algunas conclusiones que son interesantes. Es un trabajo de simulación, porque obviamente no tenemos posibilidades de evaluar sistemas CHP en nuestro país, pero el trabajo consistió en tomar el consumo típico de 3.200 kWh anuales para una familia tipo en la provincia de Buenos Aires y un consumo de 13.000 kWh de energía térmica para calefacción y agua caliente sanitaria, y entregarlos de la manera tradicional, es decir, considerando que la energía llega a través de una red proveniente de una central térmica y que la energía térmica de la casa en el lado izquierdo está proporcionada por una caldera a gas con una eficiencia del 85%, y lo comparamos con una generación distribuida proporcionada por una celda de combustible y un procesador, por supuesto, y una caldera auxiliar en el equipo que denominamos CHP.
Y cuando simulamos ese trabajo, esa energía que hace falta considerada en un año para abastecer a la vivienda, vemos que hace falta entregarle por el sistema convencional 23.394 kilowatt-hora de energía primaria, es decir, la energía que hace falta entregarle a la central y a la caldera para poder entregarle a un domicilio en el año esta energía, y lo comparamos con lo que tomaría desde la red de gas natural, el sistema CHP, más el soporte que hace de la red energético, y vemos que el ahorro es del 19%. Es decir, esto se puede mirar tanto desde los kilowatts energéticos del gas natural o por los metros cúbicos, ¿sí? Lo que diferencia a estos dos valores es el poder calorífico del gas natural. Entonces estamos comparando una provisión energética tradicional de forma separada a una vivienda con una generación distribuida cerca del usuario por medio de un equipo CHP, y vemos un ahorro que coincide con mucha bibliografía de sistemas o programas en el mundo que ya están utilizando sistemas CHP con celda de combustible en programas nacionales, ¿no? En programas de fomento. ¿Por qué otro tema, para ir cerrando un poco todas esas posibilidades que hay de mejorar el consumo energético utilizando los equipos CHP, es la posibilidad de construir una microred donde podamos integrar paneles solares, por ejemplo, una instalación de paneles solares con un equipo CHP. Lo que tenemos acá dibujado en naranja es el consumo típico de un domicilio, ¿sí? Cómo se produce durante el día el consumo energético, ¿sí? Las líneas, por supuesto, muestran la potencia y el área debajo, la energía. Y si lo comparamos con lo que puede producir un panel solar o varios paneles solares, no coincide obviamente temporalmente, es lo que sabemos, ¿no? Cuando obviamente los paneles solares más entregan energía por ahí en el domicilio, no es el momento en el que hace falta consumirlo. ¿Y qué pasaría si el sistema es solamente de paneles solares? Y bueno, obviamente habría que usar la red como almacenamiento o baterías, ¿no? Habría que venderle en este momento a la red esta energía para comprarla a la noche, con la consecuencia de diferencia de precio que puede haber, por supuesto, o con esta energía sobrante cargar baterías para después utilizar esa energía de noche. En este caso, por supuesto, aumentaría el precio de la instalación. Eso sería un sistema solar si no tuviera integrado ninguna otra característica. Si pensamos en un sistema donde agregamos al micro CHP, ¿sí? Caldera auxiliar y conectado a la red, como muestra este esquema, y le sumamos un sistema de paneles solares, ¿sí? Hacemos una integración, una micro red, podríamos directamente eliminar el almacenamiento en baterías, porque obviamente el CHP puede funcionar a costa de un consumo de gas natural, por supuesto, pero con muy alta eficiencia, puede funcionar en todo momento y con toda condición climática. Y obviamente podríamos aprovechar la zona la zona horaria donde tenemos más electricidad para producir una línea base de consumo de la vivienda, o bien también producir un exceso que se pueda vender a la red. Esto, hay trabajos que ya hemos realizado de simulación y realmente se ve la diferencia. No quise traer muchos números acá, pero se ve la diferencia, que aparte es lógica, de la necesidad de baterías con respecto a un sistema donde no hay CHP, no hay equipo que funcione produciendo cogeneración. Esto es otra característica que podemos evaluar de los sistemas con CHP. Yo acá puse unas denominaciones que reciben o que recibieron, porque algunos de estos programas ya fueron desafectados,
pero son programas que uno puede mirar como base para entender que esto, si bien la idea nuestra es, por supuesto, aplicar esa tecnología o qué pasaría si aplicamos masivamente esa tecnología, estos son programas europeos, ¿sí?, que en este momento está vigente el PASE, ¿sí?, el 2021, que se puede entrar a esta página y ver, que son programas de fomento que impulsan la utilización de equipos CHP alimentados con gas natural conectados a la red pública. Obviamente, porque está demostrado que esa utilización masiva de esos CHP reduce primero reduce porque es más eficiente la cantidad de energía primaria que, por ejemplo, hay que disponer en una central eléctrica para abastecer una misma cantidad de usuarios. Segundo, que si uno mira también, que no está analizado en esta charla, pero si uno analiza la producción de CO2, y si uno ahorra un 20% de energía primaria usando masivamente equipos micro CHP en vez de generación tradicional, ve que también va a ahorrar un 20% o un porcentaje similar de emisiones de CO2 que emite una central, por supuesto termoeléctrica. Así que bueno, esto es un poco para tener una idea de que esto existe, de que es una tecnología que está creciendo. Hay otro programa muy conocido que es NEFAR en Asia, en Japón, específicamente en Tokio, que tiene unos escenarios bastante crecientes de cantidad de sistemas instalados. Y bueno, eso es un poco lo que quería comentar acerca de la posibilidad de utilizar cogeneración. Aquí tenemos, la foto es simplemente para mostrar la celda de combustible que está en la facultad, en Bahía Blanca. Es una celda de combustible, si bien tiene muchos años, ya está discontinuada, pero es una celda de combustible que funciona con hidrógeno y que obviamente emite agua pura, calor y produce electricidad. Obviamente esto solamente constituye una parte de un sistema CHP, ¿no?, de la parte que decíamos de celda de combustible. Necesita equipos auxiliares, obviamente un CHP para funcionar, como por ejemplo el procesador de combustible, ¿no?, para pasar del gas natural a hidrógeno. Como conclusión, ya sea que se use en reemplazo o apoyándose en un abastecimiento tradicional de energía a un edificio, o se utilice como un sistema de abastecimiento energético acompañado con otras fuentes de energía renovable, se obtienen beneficios, ¿sí? Por un lado, se podría pensar que seguimos utilizando gas natural, pero bueno, está pensado también como un sistema de transición. Es muy sencillo de conectar porque directamente se conecta a la red de gas natural de una vivienda y se obtendrían todos los beneficios que fueron mencionados. Bueno, gracias por la atención y escucho si tienen alguna consulta con respecto a lo que fui mencionando en la disertación. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Tenemos una pregunta que Bien. dice, hola, buenas tardes. Sí, ¿hay alguien que quiera hablar? Bien. Le digo entonces, Pedro Andreata pregunta, hola, muy buenas tardes a todos. Les quería realizar una consulta al ingeniero Bonet. ¿Tendrá una referencia en otros países del uso del CHP y en Latinoamérica o en el país? Experiencias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Bueno, gracias. Gracias por el comentario. Un poco es lo que comenté en esa diapositiva, donde mostré esos programas europeos con esos títulos, así se llaman los programas. Los programas fueron evolucionando del 2016 en Europa, formados por consorcios privados y gubernamentales. Todos estos sistemas
están subvencionados, es decir, económicamente no da la cuenta, es decir, son equipos todavía caros, como toda tecnología innovadora, digamos, probablemente la única manera redituable de instalarlo sea con un incentivo, ¿no? Gubernamental, fundamentalmente porque pensemos que esto apunta a solucionar ciertos problemas en la distribución eléctrica, por ejemplo, y en ahorro de energía primaria. Entonces, ahí el beneficio que se obtiene debería compensar en este momento, en esos programas, debería compensar la ayuda que se le da al usuario para convencerlo, digamos, de poner estos sistemas. Como ejemplo están esos programas, por ejemplo, el ENEFIL, que es un programa que ya terminó, europeo, que se practicó en 11 países y hay ya estadísticas de cómo funcionó, la cantidad de dispositivos que se instalaron. Hoy se llama PASE, es decir, que pueden entrar a la página de ese programa y ver novedades y seminarios y demás. Hay un programa en marcha en Japón, que lo mencioné, que se llama N-Farm y así, que si entran a Tokyo Gas, que es la compañía de gas de Tokio, es la patrocinadora de ese sistema, también hay mucha información del sistema N-Farm. Quizás sea más fácil conseguir información europea del funcionamiento de los equipos, pero de todas maneras son los dos ejemplos mundiales. Estados Unidos tiene también su ejemplo, pero más que nada a nivel industrial, de uso industrial de sistemas CHP con celdas de combustible. Estos programas son residenciales, es decir, se trata de convencer al usuario residencial de que instale uno de esos equipos para obtener beneficios. No tengo antecedentes, no digo que no exista, pero no tengo antecedentes de una aplicación en Latinoamérica y en Argentina. ¿Está? Por ahora estamos trabajando para concientizar los que creemos que esto puede ser una transición hacia todo lo que yo hablé, ¿no? De utilizar sistemas que piensen en el hidrógeno, de utilizar sistemas por ahora conectados a la red natural y que ya pueden producir o traer soluciones a un sistema energético complicado. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien le quiere hacer directamente a Adrián. Bien, si no, bueno, damos por finalizado. Usted cierra este primer día Bueno, quiero de esta agradecer, si me permiten, también a Sí, Diego, por supuesto. porque estuvimos comunicados para poder participar hoy acá, así que fueron todos muy amables para que yo pudiera interactuar y llegar a este momento, así que bueno, a Diego y a todos ustedes por el recibimiento. Y a los que escucharon, muchas gracias por el interés. Bien, no, muchísimas gracias a usted por sumarse y por aceptar nuestra propuesta. Bueno. Incluso las jornadas son el día de hoy y van a ser el día de mañana. Les recuerdo que mañana, y lo invitamos a usted también si se quiere sumar, el día de mañana Bien. comienza a las 14:15. En primer lugar va a estar robots móviles autónomos. Después va a haber otra charla sobre robot educativo de diseño abierto EduRoma. Luego la charla siguiente es detección de elementos de protección personal en tiempo real. La que sigue, plásticos RAE y economía circular. Luego la anteúltima, residuos agroindustriales, una fuente de productos con múltiples aplicaciones. La siguiente, indicadores para la toma de decisiones en la gestión de operaciones. Y cerramos con la disertación del doctor Diego Golombek, que va a tratar sobre contar la ciencia y la tecnología para todos, esas a las 19:05. Así que los esperamos a todos mañana nuevamente a partir de las 14:15 horas. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos mañana.